Buenas tardes a todas y a todos por estar hoy aquí. Es nuestro primer club de lectura de este año 2021 y para los que no asistieron el año pasado lo dedicamos al cuento y seguimos en la misma línea. Este año también lo vamos a dedicar de momento al cuento y contamos, no quiero robar casi tiempo porque lo más importante es que hable Valeria y nuestro invitado. Entonces, este año comenzamos con un escritor boliviano. El año pasado no sé si tuvimos también una escritora boliviana. Empezamos con un escritor boliviano que vive en Estados Unidos, Edmundo Paz Soldán, y yo, como os digo, no quiero robar tiempo. Quería darle las gracias a Valeria por coordinar nuestro taller, nuestro club, a Edmundo por haber aceptado la invitación, a vosotros por estar aquí, sobre todo tan numerosos, y esperamos que queráis hacer muchísimas preguntas. Doy la palabra a Valeria, muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias Carmen, bienvenido Edmundo, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan aquí esta tarde. Como ya dijo Carmen, nuestro invitado de hoy es el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán. Una brevísima presentación, aunque Edmundo no la necesita. Edmundo es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, es autor de 11 novelas, y nos convoca aquí más bien su faceta de cuentista. Nosotros en el taller del seminario, en el seminario de lectura El Cuento Insólito, hemos leído cuentos de Las Máscaras de la Nada, de Las Visiones y cuentos del libro que nos convoca hoy, que es La Vía del Futuro, cuyo cuento El Señor de la Palma es el que teníamos, Edmundo nos había cedido para la lectura de todos y todas. Así que bienvenido Edmundo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchísimas gracias por la invitación, Valeria, y al Instituto Cervantes de Milán. Carmen, un placer para mí reunirme con ustedes y con este club de lectura que ya está. ¿Cuántos años va, Valeria? Un par de años, ¿no? No, mucho más de un par. ¿Más? Sí, el club, bueno, el club es anterior a mi presencia también, ¿no? Pero conmigo creo que ya llevamos como 7, 8 años, ¿eh? O sea, la pena es que antes lo hacíamos todo presencial y bueno, y ahora estamos online, pero bueno, sabes, ¿no? También el beneficio de que podamos contar con gente que por ahí sería más difícil, ¿no? Por ejemplo, con vos sería más difícil si hubiera que hacerlo presencial, pero no imposible, así que... No, pero de hecho creo que arrastramos. el lado positivo de lo online es que justo hace 2 años yo me enteré del club porque comenzó a aparecer en varias partes, ¿no? Y que ahora puedes acceder a él desde cualquier parte del mundo. Eso es también un pequeño consuelo dentro de los tantos desconsuelos que tenemos. Exactamente, Edmundo. Bueno, el cuento que nos convoca hoy es El Señor de la Palma, y yo quería preguntarle a Edmundo, bueno, antes les explico a todos cómo es la mecánica, por si hay gente nueva. La idea es que este encuentro pertenece a los lectores y a nuestro autor, entonces yo los invito a que ustedes en el chat vayan escribiendo todas las preguntas o comentarios que tengan para Edmundo, y que por una cuestión de orden yo los voy a leer, yo voy a ser la voz de todos ustedes. Pero la primera pregunta la voy a hacer yo. Le quería preguntar a Edmundo, ¿cómo fue la génesis de este cuento del Señor de la Palma, y también la génesis de todo el libro, ¿no? De La Vía del Futuro? Porque es un libro de cuentos, cada cuento se puede leer autónomamente, pero también es un universo, ¿no? En el que Edmundo nos sumerge. Bueno, hace unos 5 años hice un viaje por el Amazonas, por la parte boliviana del Amazonas, por el río, y en ese viaje parábamos en diferentes lugares y paramos en un puerto donde hubo antes una bananera. Y fuimos a explorar la bananera y a mí me impresionó los pequeños que eran los cubículos donde vivían los trabajadores, ¿no? Casi como casi como una suerte de semi-explotación, porque era 1 metro por 2 metros, algo así. Entraba a un lugar donde podía haber un camastro y eso era todo para los pobres.
Y el lugar ahí en plena selva me remitió a toda esta historia de colonización, de extractivismo. Pensé en Herzog, pensé en Fitzcarraldo, pensé en toda la historia del caucho y la explotación del caucho en esa zona. Y dije, es que esto es un escenario para un cuento, pero quería obviamente traerlo al presente, ¿no? De cómo... Y claro, toda esa zona es una zona donde se cultiva mucho el guineo, el plátano, la banana, y pensé hacer algo con eso. Primero pensé hacer un cuento más onda, un cuento de, dije, pues, quizás se trate de que hay un culto aquí, un culto ovni, un culto extraterrestre disfrazado de plantación de bananas. Y luego creo con la idea del culto pensé, ¿por qué no más bien, no tiene que ser nada extraterrestre, más bien vamos a hablar de la realidad actual, de la realidad de explotación laboral en esta zona, y quizás habría que pensar más bien, en ese momento tenía una amiga con la que ella estaba muy metida en esta cosa del emprendedurismo, en que decías, no, tienes que crear tu propio eslogan, tú tienes que inventarte como si tú fueras una marca registrada, ¿no? Así como que metí en la cabeza todo eso. Entonces dije, yo quería hacer una pequeña burla o sátira del emprendedurismo, y ahí se cruzó con ese escenario que había descubierto en la selva. Y así fue surgiendo el Señor de la Palma. Eso lo escribí hace 5 años. Y luego, un año después, el 2018, creo que me di cuenta que tenía varios cuentos que tenían que ver con el avance de la inteligencia artificial en nuestro mundo, diferentes formas en que aparecía la inteligencia artificial a través de, no sé, robots, a través de hologramas, pero en un mundo presente, no necesariamente en una ciencia ficción ambientada, no sé, en 20 años después, sino más bien simplemente como que podría ser nuestra vida con el móvil, de cómo la inteligencia artificial se va apropiando de diferentes sectores de nuestras vidas. Y ahí fue que se me ocurrió que ahí había un libro. Hace 3 años y medio tuve ese Big Bang que dije, no, aquí hay un libro que podría ir agrupándose en torno a ese tema. Y claro, el cuento del Señor de la Palma era uno de los centrales desde el principio. Bien, estupendo. Bueno, yo los invito a que hagan las preguntas, ¿eh? Pero el primer libro del cuento de este libro, o sea, el que lleva el mismo título que el del libro, o sea, ¿es el primer cuento que vos escribiste cronológicamente o no? Sí, lo escribí creo un poco antes. Es curioso porque la mayor parte de los cuentos salieron muy rápido. Las primeras versiones, yo te podría decir que de estos 8 cuentos, 7 salieron uno tras otro en un periodo de un año, entre el 2017 mediados y finales del 2018, un año, así un poquito más de un año. El único que no estaba era el de las calaveras. Y después dediqué como 3 años a revisar, ¿no? Simplemente pulir, dejaba el manuscrito, hacía otra cosa, luego 3 meses después volví a darle otra capa de pintura, otro barniz, y así fueron madurando los cuentos, ¿no? Entonces, pero la vía del futuro, el primero, tiene que ver con una iglesia de la inteligencia artificial o sea, que fue de verdad patentada. Yo leí el reportaje con a este inventor de Silicon Valley que quería hacer su iglesia, y al leer el reportaje era tan extravagante, tan excéntrico lo que decía que me fascinó. O sea, le vi inmediatamente las posibilidades literarias. Pues decía, quizás, claro, decía, estamos adorando ya a la inteligencia artificial, entonces, ¿por qué no? Si creamos a nuestros dioses, a nuestra imagen y semejanza, ¿por qué no vamos a crear una iglesia dedicada a la inteligencia artificial? Sí, ese cuento probablemente salió 3 o 4 meses antes del Señor de la Palma. Bien, estupendo. Aquí tenemos una pregunta de Jean-Claude que te la leo, Edmundo, y dice así: una plantación de bananas hace pensar a la famosa United Fruit Company, ¿no? La estafa parece una actualización de las de esta famosa compañía. El narrador es también un estafador, huye por una estafa inmobiliaria. Desde el inicio detecta el ingenio, pero no hace nada porque lo que importa para él es estar escondido. Así que es como un observador. ¿Por qué usas esta técnica narrativa?
Bueno, yo quería jugar con la idea de estafa dentro de la estafa dentro de la estafa, casi como una especie de estafa piramidal en la que todo el mundo está estafando a todo el mundo, ¿no? De hecho, como está bien observado, o sea, él está escapando de una quiebra inmobiliaria en la que él es uno de los parte de esa compañía, pero también yo jugaba con la idea de que quizás el Señor de la Palma no existe, ¿no? En uno de estos juegos, si ahí solamente esta gente viene solamente ve al holograma, y es un señor que les está diciendo que inviertan su sueldo en esta cosa como los bitcoins, las criptomonedas, pero no van a, o sea, la vecina del narrador le dice, ella no puede ni ver esas monedas, ¿no? Eso también me hizo pensar, claro, parte del tema de la cuenta era cómo actualizar, cómo se reinventa los sistemas de explotación, porque en esa zona del Amazonas, con la explotación del caucho, sobre todo, se creó el sistema infame del enganche, ¿no? Que era básicamente que estas grandes compañías de caucho le daban a los indígenas, a los trabajadores, un montón de cosas o préstamos, pero no con la idea de que pudieran pagar, sino que nunca iban a pagar, sino con la idea de engancharlos para tenerlos como en un régimen de semi-explotación para siempre. Y eso, bueno, leyendo en el reportaje allá sobre la cosecha de la castaña en el Amazonas boliviano, hace unos 5 o 6 años, en una organización de derechos humanos, descubrí que había como 6,000 indígenas que estaban hoy mismo en la selva trabajando en un régimen así de esclavitud o semi-esclavitud para compañías de castaño, o sea, no de esa forma tan brutal y cruel como fue con la cosa del caucho, pero todavía está presente. Entonces, pensé que el modelo del estafador que estafa y cada uno está como hay diferentes niveles de estafas, pensé que podía funcionar como para ordenar la estructura del cuento. Bien, estupendo. Aquí te dice Gracia, a mí el nombre de billetes me pareció genial, ¿no? Yo creo que tienes mucho humor, o sea, es un humor, no solo en este cuento, sino a lo largo de todo el libro, ¿no? Es un humor por momentos muy irónico, muy corrosivo, ¿no? Bueno, a mí es la parte que siempre me ha costado más. A mí el humor me sale, a ver, o sea, no, me cuesta que me salga, o sea, puedo en la vida real, pero en la escritura es más difícil. A mí, yo una cosa que más admiro son escritores que pueden hacer reír a la gente. Y decía, claro, en este tema tan cruel, ¿cómo hago para contrapesarlo? Y creo que ahí sentía que el humor podría ser una válvula de escape, no solamente en este cuento, en otros cuentos. Y encontré más un humor con el que me relaciono un poco más, que es este humor un poco hasta seco, un poco de humor en el que casi no te das cuenta que es una broma hasta quizás después. Pero hay un cuento, que me inspiró una pareja de amigos argentinos, el cuento de los ovnis, que está ahí. Y ellos sí eran amigos con los que justamente hice ese viaje en la selva y ellos hacían stand-up. Pero era curioso porque venían de una formación científica y hacían stand-up para, digamos, simposios de ciencias, de biología, y hacían o sea, se la pasaban haciendo chistes y decía, esto tengo que crear, tengo que meterlo a este otro cuento. Y también, ¿no? Tus filias y tus fobias en el humor, porque dice, cuando aparece el holograma de Don Gualtiño, aparece con Maná su grupo de música favorito. Pensé que ni en el infierno uno podría escaparse de escuchar a Maná. Es una broma de mi pareja, porque cuando la conocí a Liliana, a mí reconozco que un día ella descubrió entre mis CDs que tenía CDs de Maná y se me hacía la burla todo el tiempo. Decía, pero Maná me gustaba, pues hubo una época en que me gustaba Maná, ¿qué puedo hacer? Tengo que esconder mis CDs de Maná. Bien, aquí tenemos otra pregunta de Manila que te dice, ¿se podría decir que es un cuento sobre la falta de Dios? Yo diría que es un cuento sobre la necesidad de tener dioses y de la forma, o sea, justamente que esa falta, yo ingenuamente pensaba que a medida que avanzara digamos, entre comillas, el progreso racional,
el lado más, digamos, espiritual de nuestras vidas o religioso iba a pasar a un segundo plano, y más bien creo que es al revés, que es el lado, quizás la presencia tan fuerte de las máquinas y esta cosa tan racional que a veces nos tiene tan separados, hace que el ser humano necesite de la religión, necesite del consuelo espiritual y necesite de santos, dioses y vírgenes para, ¿no?, crear su suerte de comunidad de afectos. Ante la falta de un Dios en esa zona, bueno, pues tienes que creer en alguien. El Señor de la Palma es una suerte de Dios que les está proponiendo, una religión del capital. Claro. ¿No? Si trabajen y sean como yo, terminen siendo como yo, pero sabemos que los dados están marcados y muy pocos van a ser como él. Claro. A propósito de esta pregunta, de esto que estás diciendo, ¿no? Del Dios del capital, cuando leíamos en el taller este cuento tuyo, ¿no? Hablábamos un poco de lo impresionante que es que hasta el niño pequeño, ¿no?, que aparece allí, el vendedor de bagres, no quiera entrar en el juego, ¿no? En esta idea que los niños muchas veces lúdicamente te dicen, ¿me querés comprar esto? Y uno dice, sí, toma el dinero, ¿no? Y es todo mentira, es todo un aire, ¿no? En cambio ese niño dice, no te doy el bagre si no me das el dinero en contante y sonante, ¿no? Y era muy impresionante porque decíamos que el cuento retrata una especie de destrucción de cualquier costado lúdico de la cultura, ¿no? Porque todos están allí trabajando y mirando sus celulares para ver cómo suman dinero. Bueno, de hecho, claro, aquí casi como para ellos en esta app, el sistema se convierte en una especie de juego de apuestas, ¿no? Con esa casi como lotería de cuál es el número que me va a tocar hoy, pero está todo tan desmaterializado, o sea, porque está todo a través, mediado por el móvil, y no ves casi como funciona de verdad el intercambio del dinero, digamos, que es cada vez más etéreo y cada vez va desapareciendo hasta el billete. En cambio, el niño quiere tener una prueba de que, ¿no?, porque está viendo lo que pasa con su madre, está viendo lo que pasa con la gente, y él quiere tener algo concreto como contrapunto para decir, sí, yo necesito recibir el fruto de mi sacrificio, de mi venta, de mi trabajo, ¿no? O sea que los niños son más adultos que los adultos en este cuento. Lamentablemente son cada vez más adultos los niños. Se dan más cuenta que más rápido que nosotros. Bien. Edmundo, yo te quería preguntar, porque yo no sé si es de formación por mi gusto, ¿no? Pero yo muchas veces veo en estos cuentos, y también en tu libro anterior, Las Visiones, una influencia de Borges en cuanto a ciertos temas de orden metafísico, ¿no? Por ejemplo, esta idea que comentabas vos de que por ahí ni siquiera existe el Señor de la Palma, ¿no? Que es un holograma. Esta idea por ahí de que la pregunta sobre lo real, digamos, no sé si estoy en lo cierto, ya te digo, o soy yo que me gusta buscar mapas de afinidades. No, de hecho, sobre todo, creo que en mis primeros libros estaba mucho más marcada, o sea, mucho más obvia. Creo que hasta mis primeros 3 libros, tengo un cuento de un crucigramista que a través del crucigrama está tratando de crear una especie de pequeño universo de sentido, incluso en el que está reinventando el mundo a través del lenguaje, y para mí es un cuento totalmente borgiano. Es un autor que prácticamente enseño todos los años. Me pasa lo mismo con los cuentos de Cortázar, que luego cuando creo que me he alejado de ellos, pero como los he enseñado tanto, tengo las estructuras narrativas de sus cuentos bien sobre la base de todo lo que escribo, o incluso las novelas, porque es la última novela que escribí, que ahora sale en abril, La mirada de las plantas. Luego, cuando estaba escribiendo, no era consciente, pero me di cuenta que en el fondo estaba la estructura de La invención de Morel, de Bioy Casares,
Y es porque, claro, es un cuento, es una novela que enseño prácticamente, no sé, o sea, una vez al año, y creo que con tantas relecturas, ya ni siquiera tiene que ser una influencia consciente, ya está muy sedimentada en la base, y son autores Borges, Bioy Casares, Cortázar, toda esta tradición del fantástico rioplatense argentino es para mí fundamental, ¿no? Más bien el problema es cómo disfrazarla o cómo alejarte un poco de ella. Bien, que no te ahogue la angustia de las influencias, ¿no? Como diría Bloom. Bien, aquí tienes, a ver, otro comentario, dice Jean-Claude, maravillosas las últimas frases, y la cita, en la tele una película del santo me entretuvo por un rato, pensé en la posibilidad de inventarme un nuevo negocio con la preventa de casas y terrenos, cuestión de comenzar con un buen eslogan, una imagen atractiva. A la altura de Buenavista logré dormirme y soñé que el hijo de Yesemina me vendía un montón de bagres y que le pagaba en efectivo. Bueno, el cierre del cuento, ¿no? Bueno, nosotros aquí en Ítaca tenemos también un taller de escritura, nos reunimos para hablar de textos y generalmente presentamos primeras versiones para que recibir un feedback, y he tenido la suerte de que digamos, cuando ese texto lo presenté, aquí estaba, por ejemplo, estaba aquí Giovanna Rivero, bueno, aparte mi esposa Liliana Colanzi, también escritora, o otros escritores como, no sé, Francisco Díaz Clasen, que publica en Candaya. Entonces, de ese cuento me acuerdo que en la primera versión la mayor pelea que hubo, la mayor discusión era el final, porque el final no terminaba así, ¿no? El final, yo no sabía cómo iba a terminar, y creo que terminaba antes, terminaba cuando él va a decir que se va, y le dicen, ¿no? Que le dicen que se quede, y él vuelve a su cubículo y está hablando con la vecina, y el cuento se acababa ahí. Y, y eso no terminaba de convencer, no terminaba de gustar, y fue lo que quizás me costó más encontrar ese final. Y luego se me ocurrió que quizás a mí no me gustan los cuentos en que los cuentos con una moraleja, con una cuestión didáctica de que el personaje ha aprendido de la vida y puede avanzar en la vida porque ya ha aprendido algo, ha recibido su lección, ¿no? Y más bien pensé que quizás uno está como condenado, o sea, en varios cuentos, a repetir sus errores pasados por alguna razón. Entonces, este narrador, pensé que al final, claro, no es que había aprendido que no debía volver a estafar, sino que debía hacerlo mejor y aprender del Señor de la Palma, y convertirse él en un Señor de la Palma, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí él está, ya se le ha metido el bichito de que en realidad el problema de antes, porque llega muy compungido, ¿no? Cuando está fugándose, dice, ¿por qué me metí en este lío? Y la lección que saca no es una lección moral, sino una lección en realidad lo estaba haciendo muy en pequeño, tengo que hacerlo en grande, inventarme un Señor de la Palma. Un poco ese era, pero también solo quería que fuera sugerencia, y eso era, porque si luego lo hacía muy obvio, entonces decía el cuento no funciona. Entonces sí, tardé mucho, bueno, tú sabes bien cómo es eso, Valeria, tardé mucho de encontrar un tono que funcione, que no sea ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Y bueno, eso fue lo que, creo que en la reescritura fue lo que más costó. Es estupendo, porque Digo, nosotros, muchas gracias, Jean-Claude. no, sabes que nosotros en clase decíamos, claro, es que el cuento no hubiera funcionado tan bien si él se queda atrapado, ¿no? En ese universo, porque, bueno, era como más kafkiano, si quieres, pero yo creo que no le cerraba, que estuviste bien en agregarle como esa especie de coda, ¿no? Digamos, el escape y la reinvención. En una versión del cuento del que era esto más como una cosa, más como un culto cerrado, de que porque le advierten al principio cuando está yendo que cuidado, tenga cuidado con este culto, qué sé yo. Entonces, en una versión, sí, se me ocurrió que podría ser así una cosa un poco más, letal, más sangriento el final, pero luego pensé que eso era ya muy visto y dije, no, quizás la vida continúa.
Estupendo. Otra de las cosas que comentábamos es que si bien este libro entero, La Vía del Futuro, presenta progresos o radicaliza inventos de los que ya están presentes, la pregunta no, o sea, lo que vos planteas no descansa tanto como a lo mejor en la ciencia ficción clásica del pasado, en tratar de adivinar un futuro, ¿no? Como que generalmente se suele medir a los autores de ciencia ficción por cuán visionarios han sido o no, lo cual yo creo que es un error, pero bueno, así se lo suele medir, ¿no? Como, mira, el telégrafo submarino ya estaba en tal novela de Verne, ¿no? Entonces Verne tiene un tilde a favor. Digamos que tu ciencia ficción trabaja en otro orden, trabaja, creo yo, más, no tanto en imaginar un futuro en sus aspectos tecnológicos e innovaciones, sino en plantear las preguntas de cómo ese futuro posible, y que como dijiste al inicio de esta reunión, es muy cercano a nuestro presente, cómo ese futuro, más que cambiar el paisaje exterior o la vida nuestra, cómo nos modificará a nosotros mismos, ¿no? A ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Voy a pedir que cierren los micrófonos, por favor, porque está perturbando el sonido de todos. De hecho, ya en los años 60, Ballard decía que, ¿no? Que cuando ya estaba todo conquistado, él decía que el verdadero viaje de la ciencia ficción debía ser el viaje, el viaje interior, ¿no? Y a mí me quedó eso porque, digamos, uno es que nunca he podido funcionar, o sea, yo admiro mucho esas películas de onda La Guerra de las Galaxias o Dune con civilizaciones lejanas, naves espaciales y todo eso, pero, y también tengo mucha curiosidad por lo que puede pasar dentro de 50 años, pero tengo más curiosidad por el presente o por lo que puede pasar dentro de 5 años que todavía está dentro de mi margen de comprensión de... Entonces, digamos, sí me interesa ver cómo... Hay una frase de Nietzsche que siempre la repito porque para mí ha sido fundamental cuando en 1860, 70 se inventa la máquina de escribir, originalmente era para ciegos. Él fue uno de los primeros, se sentía muy orgulloso de haber sido uno de los primeros, decir, los primeros filósofos que comenzó a usar máquinas de escribir. Y ahí justo comienza a escribir aforismos, ¿no? Han habido muchos estudios de críticos que dicen que incluso el estilo de Nietzsche cambió cuando comenzó a escribir con la máquina. Pero en todo caso, a mí me interesó un aforismo que tiene que decía, nuestras máquinas, las máquinas con las, obviamente en alemán es mucho más compacto y más bonito, pero en la traducción es, las máquinas con las que estamos trabajando, están trabajando dentro nuestro. Entonces yo pensaba eso, que mientras nosotros programamos los ordenadores o programamos los celulares, los móviles y todo eso, los móviles, los ordenadores nos están programando. Solamente que no nos damos cuenta porque creemos siempre que están nosotros bajo control de la situación. Y eso es lo que a mí me interesa en cuanto a la ciencia ficción, que tiene esta larga historia digamos, ha trabajado esta larga historia durante mucho tiempo, la relación del ser humano con la máquina. Entonces eso me interesa mucho de la ciencia ficción, de cómo trabajar esa relación de diferentes perspectivas para tratar de arrojar un poco de luz sobre nuestro presente, ahora que nosotros vivimos todo el tiempo en correspondencia muy, muy cercana con las máquinas, tan cercana que desarrollamos incluso afectos por nuestras máquinas, ¿no? De todo tipo de máquinas, ¿no? A ver si ustedes pueden salir a la calle sin su móvil y a los 100 metros se dan cuenta, siguen caminando o vuelven a la casa corriendo desesperados. Así es, volvemos todos corriendo desesperados, ¿no? Aquí tienes un comentario de Adriana que dice, es muy interesante la oposición ciudad versus interior. El protagonista escapa de la ciudad para encontrar un trabajo humilde y en vez encuentra un lugar más tecnológico y engañoso que el de la ciudad. De golpe, la estafa inmobiliaria parecería un método de estafa anticuado comparado a esta explotación humana ahora tecnológica.
Dos cosas, ya que veo que hay otro que dice algo sobre cuál parte del día dedico a la escritura. Y Ay, yo, verdad, no la había visto, perdón. sí, no, simplemente dependiendo de los horarios de la universidad, depende de las clases cuando enseño. Por ejemplo, última época he estado escribiendo, digamos, entre las 7 y las 9 de la noche, pero cuando escribía estos cuentos era al revés, más bien escribía en la mañana, hasta un par de horas antes de las 11. No escribo mucho al día, o sea, un par de horas, no soy de los, yo me acuerdo, leía a los escritores del boom o sea, que decían que escribían 5 o 6 horas seguidas, y siempre admiraba y decía, ese va a ser mi modelo, pero yo nunca pude ni tener el tiempo para, ¿no? Por mi trabajo y todo, para dedicar 5 o 6 horas al día, ni la paciencia, pero sí necesito continuidad. Y ahí con saber que estoy en medio de un proyecto y puedo escribir 1 o 2 horas al día, para mí eso es como suficiente. En cuanto a lo otro, es interesante, justo ahora estoy dando una clase sobre, se llama Ficciones del Medio Ambiente, y estamos leyendo ahora, justo hoy, esta tarde, vemos La Vorágine, una novela clásica regionalista de 1920 de José Eustacio Rivera, también en la selva colombiana, y habla sobre la explotación del caucho. Y hay una cosa que es interesante en estas novelas regionalistas, que muchas veces incluso los escritores del boom, Carlos Fuentes y compañía, las veían en menos, ¿no? Porque decían que eran novelas como documentales, de denuncia social, fotográficas de la realidad, decía, ¿no? Y decía, ¿no? Este mundo muy tan preocupado por el paisaje, por la región, ¿no? De ahí sale el regionalismo, ¿no? Pero si uno lee estas novelas, pues no, son mucho más complejas si las leo hoy, creo, ¿no? Es mucho más complejas de lo que parecían ser con la generación del boom, ¿no? Y porque, por ejemplo, aquí, si bien en La Vorágine el protagonista sale de la ciudad y se va a la selva, es un poeta romántico que se va a la selva, y llega ahí como para cantar las maravillas de la selva con su poesía modernista. Descubren la selva, descubren la explotación del caucho, y descubren en realidad que la naturaleza en Latinoamérica o en el mundo no está nunca alejada de la explotación del capital, del extractivismo, de los grandes proyectos, ¿no? Hay un cronista, un periodista peruano, Joseph Zárate, que estudiaba estas cosas en el Perú, de lo que está ocurriendo en el Amazonas peruano, le puso a su libro un título que a mí me parece fascinante, que es Las guerras del interior, ¿no? Porque nosotros estamos muy obsesionados y preocupados por lo que pasa en la ciudad, pero no vemos todo lo que está pasando con la depredación del Amazonas, o lo vemos, pero lo vemos desde muy lejos, ¿no? La desforestación del Amazonas, la explotación de explotación minera en Bolivia y en el Perú con la contaminación de los ríos con mercurio, o sea, un montón de cosas que me parece que, no sé, o sea, me interesa que estos cuentos trabajen estas zonas, ¿no? Y justamente lo que dice Adriana, ¿no? De que la explotación o la estafa inmobiliaria es una cosa, es una estafa a un nivel, pero hay una cosa mucho más grande, que es la forma en que las máquinas o las nuevas tecnologías son usadas ahora en la selva para perpetuar o modernizar sistemas de explotación muy antiguos, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me interesaba, el contraste en El Señor de la Palma entre un holograma con una explotación tan vieja como, no sé, pues como que está ahí está siempre en la historia del continente, ¿no? Y más que nada ahora se ha sofisticado, pero sí sigue ahí, ¿no? Sí. Tienes otra pregunta, pero antes justamente nosotros comentábamos, ¿no? Lo bien captado que está en tu cuento, la idea de que justamente, a pesar de toda la sofisticación del mundo, la introducción de la tecnología digital, las criptomonedas, etcétera, en tu cuento, el trabajo duro, la recolección de la banana, el empaquetamiento y todo eso sigue siendo un trabajo de esfuerzo manual, ¿no? Y dejado quizás a la gente que menos oportunidades como siempre tengan, ¿no? Entonces eso está muy, muy bien retratado en tu cuento.
La pregunta que tienes aquí, bueno, es el hecho de que el narrador utilice el tiempo verbal en pasado es para mantener psicológicamente al lector y al escritor en un plano más objetivo y racional de los hechos narrados. Y se corrige, dice, más que objetivo y racional, diría un plano más analítico. Bueno, sí es una, digamos, yo trato de ver cuando estoy escribiendo si va a funcionar mejor el tiempo presente o el tiempo pasado, depende del narrador y depende de cuán cerca lo quiero. No es casi como para focalizar el cuento, si quiero que el cuento esté un poco más cerca, trato de narrar en tiempo presente y en primera persona, digamos, ¿no? El pasado me permite esa distancia, pero también sí yo noto, por ejemplo, mis narradores en tiempo presente no son tan, es que no están contando las cosas como están ocurriendo, pero no están tan atados a lo que pasó antes. Pero en el cuento, como el narrador necesitaba un narrador que, o sea, necesitaba hacer referencia a de dónde estaba viniendo, qué era lo que había pasado, de dónde estaba escapando. Entonces pensé que quizás esta primera persona en pasado podría funcionar mejor porque así me permitía hacer más referencias a ese pasado. Hubo un momento incluso en el cuento en el que él tenía conversaciones o con su hermano, con su familia, y así el lector se daba más cuenta de toda esta estafa de la que estaba huyendo. Y luego me di cuenta que no era necesario para el cuento entrar mucho en detalle en lo que había pasado, simplemente mostrar más que nada su estado mental su atribulado estado mental de alguien que se está fugando y está preocupado porque por todo lo que ha pasado antes, ¿no? Por lo menos el estado mental con el que llegó al lugar. Yo tengo una pregunta acerca del lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu libro de cuentos anterior, Las Visiones, está bien que es un libro también buenísimo, pero que deriva de un universo que ya habías creado en una novela, ¿no? Allí tienes un montón de neologismos, palabras inventadas, etcétera, ¿no? Aquí te has mantenido en un lenguaje... bueno, en un lenguaje conocido, podríamos decir. ¿No te tentó volver a inventar? No, no, porque lo que pasa es que yo en ese entonces, yo había inventado un lugar que se llamaba Iris, una isla que se llamaba Iris y que estaba ambientada en el futuro y decía, si las cosas han cambiado en este futuro, también tiene que cambiar el lenguaje. Entonces fue por eso que me puse a inventar palabras, neologismos o incluso hubo arcaísmos o anglicismos. Pero en cambio aquí me interesaba decir, estoy narrando el presente. Justamente quería insistir en que era una ciencia ficción ambientada en los próximos 5 minutos, digamos, o a la vuelta de la esquina. Y quizás algunos muy amantes del género se decepcionen, ¿no? Y digan, yo quiero una ciencia ficción mucho más visionaria, como tú dices, pero a mí me interesaba más bien cómo utilizar los registros o las técnicas de la ciencia ficción para narrar el presente. No es un poco engañoso, es una ciencia ficción muy cruzada o muy metida en el presente. Entonces, ahí pensé que el lenguaje que más convenía para insistir en que era el lenguaje más casi, no sé si decir estándar, pero más muy accesible que se note en el lenguaje que no ha pasado el tiempo, digamos. Claro. Sabes que, bueno, yo te lo dije en alguna oportunidad, cuando yo leí por primera vez este libro de cuentos tuyos, yo pensé inmediatamente en Black Mirror, ¿no? O sea, es una ciencia ficción así, como cercana, ¿no? No hace falta proyectarse demasiado. No sé si quieres comentarnos algo. Yo alguna vez, cuando le presenté el manuscrito a Juan Casamayor, a mi editor, la forma de, él no había leído el manuscrito y le dije, es un Black Mirror latino, le dije. Y de hecho, en la contratapa está todavía la mención a Black Mirror. Luego Liliana, mi pareja, me prohibió mencionar Black Mirror porque lo vio en otras entrevistas y dijo, mejor aléjate de Black Mirror porque ya va a ser, porque me dijo, tu libro tiene vida propia y si insistes mucho en ese tema,
yo le digo, pero es que para mí era una serie muy importante que me ayudó incluso a concebir el proyecto del libro, ¿no? Porque justamente la idea de la serie eran diferentes capítulos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Entonces, para mí sí fue un referente fundamental, ¿no? Y es una de mis, ¿no? de las series que más me han marcado en los últimos 10 años. Bien, estupendo. Aquí tenemos una pregunta de Manolo que dice, Valentín reconoce que al menos no ha invertido nada. El poco valor que damos al tiempo es un reflejo de la vida actual, donde las prioridades, uy, yo me olvidé de traer las gafas al encuentro donde las prioridades son otras, capitalismo salvaje. Pues, Si no, espero que hayas entendido, porque mi lectura balbuceante. no, sí, es totalmente de acuerdo. La idea justamente era, ¿no? Digamos, con los móviles, con las máquinas, yo que trabajo bueno, todos los que trabajamos ya no nos podemos alejar del trabajo, ¿no? Porque sigues contestando correos de trabajo en la noche o el fin de semana y claro, ni tú mismo te das cuenta cómo has internalizado el sistema, digamos, ¿no? O sea, casi como hasta te sientes culpable de no trabajar, de no hacer algo el fin de semana, ¿no? Entonces, aquí la inversión del tiempo está casi como, no se la toma muy en serio. Y eso contrasta con el trabajo verdaderamente, digamos, físico que están haciendo aquí en la plantación, ¿no? Pero no es ese el único tipo de trabajo que existe, ¿no? Quizás ese trabajo es el más obvio para los que están ahí y que están casi como enganchados y no tienen dónde ir y terminan como en un kiosco gastando lo poco que tienen, gastándolo o endeudándose también en ese kiosco. Y sin duda, sí, o sea, el sistema nos hace sentir como que el tiempo no es una prioridad o perder el tiempo es algo que no se debe hacer, ¿no? Y perder el tiempo es dedicarlo al ocio, a algo que no sea el trabajo. Claro. Retomando lo que estabas comentando antes de Iris, ¿no? O sea, también veíamos en los cuentos que leímos en el taller específicamente, que hemos leído de esos 3 libros de cuentos tuyos que te comenté, un gusto por los espacios cerrados, ¿no? Y por las islas, cerrados o aislados, ¿no? ¿De dónde crees que viene toda esa claustrofobia literaria? Bueno, yo creo que uno de los libros que más me influyó, pero de hace mucho que yo lo leí de adolescente, me influyó en lo que tú dices, porque luego yo ni me doy cuenta, pero son lecturas de los 14 años que se quedan ahí. Fue La ciudad y los perros, ¿no? De Mario Vargas Llosa, ¿no? Y me impresionaba la forma en que en el liceo militar, ¿no? se convertía como un microcosmos de lo que estaba afuera, de lo que estaba pasando afuera, del macrocosmos. Entonces, me gusta la idea de trabajar la institución con una serie de reglas muy codificadas. Cada institución, cada espacio, casi como sin querer queriendo, va codificando sus propias formas de conducta o leyes que a veces a veces están muy en sincronía con lo que pasa afuera, pero a veces también son como retratos amplificados o hiperbólicos o distorsionados de lo que pasa afuera. Entonces sí, por ejemplo, Ilis era una isla, luego en la ciudad, ¿cómo es? Los días de la peste es una cárcel también, es una novela en la que todo transcurre en una cárcel y en eso está también hipercodificado las relaciones de los personajes por el mismo hecho de cómo la institución va moldeando esos comportamientos. No, y aquí hay varios de estos cuentos en los que sí hay una suerte de orden dentro del desorden, que es la que permite crear
estas leyes distorsionadas a las que todos de una forma u otra se terminan como o sujetando o rebelándose contra ellas, ¿no? Es una estructura narrativa que me ha funcionado muy bien y de la que quiero escapar, pero no puedo, porque luego ya estoy metido en otra institución. Pero es un doble orden, ¿no? Porque es un doble orden claustrofóbico. El orden, el espacio físico, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, en este mismo libro, el cuento de las cavernas, ¿no? Así esa cosa subterránea. La iglesia, no sé, esta isla, bueno, hay varios cuentos, o sea, pero como espacio físico, el cuento donde se produce espera que tengo el índice aquí, el astronauta Michael García, ¿no? Que también es es el único cuento que transcurre en el espacio exterior, pero también es una unidad aislada, ¿no? O sea, está por un lado el espacio claustrofóbico cerrado y por otro lado también un orden claustrofóbico y cerrado que tienes en estos cuentos, porque lo interesante, para mí fue muy interesante de este libro ver cómo plasmabas distintos, el orden laboral, el orden económico, el orden financiero, el orden social, a través de historias, ¿no? Esto también tiene que ver con la versatilidad del cuento que te permite construir un universo a partir de pequeñas cápsulas, ¿no? Pero las dos cosas yo veo muy presentes en tus libros en general. La claustrofobia como forma de vida. No quiero arrancarte ninguna confesión psicoanalítica, ¿eh? Solo lo que quieras contarnos. Eso debe ser la culpa de la pandemia. El cuento que escribí durante la pandemia fue el de las calaveras, el viaje, el descenso subterráneo ahí a esa cosa oscura en la que no puedes ver nada. Ese fue el último cuento que ingresó y quizás tenga algo que ver con lo que tú dices, o mucho que ver en realidad. Bien. Ahí se me fue, te iba a preguntar algo. Eso te iba a decir respecto de ese cuento, pero en general de toda tu producción literaria, ¿como cuánto descansas en mitos y en historias que pertenecen al imaginario popular para escribir tus propias historias? Bastante, o sea, bastante, pero curiosamente a veces el trabajo es al revés. Digamos, ¿cómo te puedo decir? La primera versión, estoy escribiendo una novela que transcurre también en el Amazonas boliviano, en un lugar que es lo que se llamaría, no sé, en España o en una reserva natural, en Bolivia se llaman áreas protegidas, y la novela se va a llamar, creo que se va a llamar igual, así, área protegida, y claro, es digamos, la historia también de un culto del cambio climático, pero claro, luego de escribir una primera versión, digamos, me doy cuenta ahí porque todavía yo no he ido a esa zona, no he ido, entonces que necesito todo, digamos, de esa zona del mundo indígena, necesitan ingresar, necesitan ser parte de la historia, los mitos de esa zona, pero también tienen que ser ya mitos distorsionados por mi ficción, digamos, ¿no? Por mi propio trabajo con la ficción, pero tiene que haber algo de punto de partida ahí que me ayude a crear la mitología de la novela. Pero a veces ocurre como, o sea, digamos, por ejemplo, cuando yo escribí una novela hace 10 años que se llama Norte, que está ambientada en la zona de la frontera de Estados Unidos, en el Paso, en toda esa zona, en Ciudad Juárez. Yo primero escribí la novela y me creé un México, o sea, una frontera, un México fronterizo a partir de las novelas que había leído de la zona, ambientadas en la zona, o películas documentales. Y luego cuando ya tenía mi México ficcional, al final, en la última capa de pintura, digamos, viajé a Ciudad Juárez. Y ahí hice cambios sobre la base del México inventado que tenía, hice cambios como ya de detalles que le daban una composición del lugar mucho más certera, digamos, a la novela. Me pasa igual con lo que tú dices, que muchas veces digamos, los mitos, las leyendas,
quizás al comienzo no estén, pero las considero fundamentales y quizás ingresan al final ya para darle una versión mucho más sólida a lo que ya había trabajado mi imaginación. No sé si me dejo entender porque sé que es un proceso medio raro de la forma en la que trabajo, que no es necesariamente el orden con el que debería hacerse, pero es como me funciona, digamos. No, se entiende perfectamente. La pregunta era más bien porque cuando leímos el cuento este de las cavernas, ¿no? Las calaveras se llama, a mí me parecía que podía funcionar perfectamente como una reescritura de Orfeo descendiendo, sí, Orfeo descendiendo al infierno, ¿no? A rescatar a... Sí, no, de hecho, bueno, justamente una amiga, Giovanna Rivero, me dijo algo similar, pero o sea, te soy sincero, yo no había pensado en esa versión de manera consciente cuando la escribí. Sí pensé en algo que, digamos, cuando hice un viaje a un lugar por ahí, a una isla con unas cavernas en Tailandia, y descubrí unos mitos ahí de esa isla, ¿no? De esas cositas que arrojan, esas calaveritas que arrojan ahí Entonces, ese mito lo tenía presente, que era algo del mito de los pescadores de la zona, pero el mito clásico, de una forma absurda, no lo tenía mientras pensaba, porque si lo hubiera tenido, lo habría aprovechado mejor. No, pero está aprovechado, ¿eh? O sea, a mí me divierte que sea un Orfeo en patas de rana y a mí me parece que está muy bien. A lo largo de esta charla han salido algunas influencias literarias y bueno, y nombraste la película Fitzcarraldo y hablamos de Black Mirror, pero me gustaría y a veces, ¿no? O sea, yo sé que los nombres salen casualmente y cuando a uno le preguntan un nombre tiene como un efecto paralizante, ¿no? Pero si nos quisieras hablar un poquito más, no sé, de tus influencias, de cualquier orden, no solo de la literatura, sino también de otras artes, ¿no? Bueno, a ver, yo pienso más en influencias móviles, o sea, de acuerdo al proyecto en el que uno está o en el que yo estoy. Entonces comienzo a pensar en algunos autores que me pueden servir, ¿no? Y que quizás no estaban antes. O sea, hay algunas influencias de base, como las que hemos mencionado antes, con Borges y compañía. Pero, por ejemplo, estoy escribiendo cuentos ahora que tienen que ver con nuestra relación con los animales. Es mi versión de la condición animal. Pero en medio de un paisaje de extinción, un paisaje de cambio climático y todo eso. Y ahí pensé que me podía servir mucho Úrsula Le Guin, ¿no? Porque ella es una de las que mejor ha trabajado en la relación del humano con lo no humano. Pueden ser plantas, pueden ser animales, y en efecto, de hecho, varios de sus cuentos me han servido muchísimo para mis propios cuentos, sobre todo porque, digamos que es algo que para mí es cada vez más central y antes, ¿no? Yo reconozco, o sea, alguien me decía como, oye, no hay ni gatos ni perros en tus primeras novelas, y sí, porque no había ni gatos ni perros en mi casa, digamos, había muy poca presencia de lo animal en mis libros, y hoy es algo que me interesa mucho, ¿no? Explorar la relación que tenemos con los animales, con las plantas, cosas que quizás antes eran simplemente un background, parte del paisaje y no una cosa central, pero hoy las considero centrales. Entonces, para mí, ahí siento que es fundamental leer con más detalle a alguien como Úrsula Le Guin. Hace poco bueno, están los libros de Eve Uhart sobre animales y también sus viajes a la... Y también Ida Vitale tiene un muy lindo libro sobre los animales. Ese tipo de libros es lo que hoy me están ayudando mucho, me están influyendo para trabajar este proyecto futuro.
O sea que no solo narrativa, sino también poesía, por ejemplo, te entra perfectamente, o crónicas, ¿no? Porque lo de Eve, hay muchos, no sé qué libro Sí, específicamente, pero tiene muchas crónicas. las crónicas de Eve Ujar me han servido mucho. Luego me sirve mucho la poesía de Inger Christensen, ¿no? Que tiene libros como Alfabeto, que me han servido muchísimo, o me están sirviendo muchísimo para este nuevo proyecto. Bien, bueno, pues yo voy a leer la pregunta de Jean-Claude y ya con eso creo que vamos a cerrar porque estamos sobre la hora. Dice, voy a tratar de leer la pregunta de Jean-Claude, la espera. Sus familiares no regresan nunca, pero él prefiere quedarse a esperar del mejor modo posible porque si no se podría repetir el engaño. Si puedes comentar, creo que estamos de nuevo en El Señor de la Palma, ¿no? No, es la espera. La espera, la espera, Sí, perdón. l'ultimo è un microrelato che abbia El elegito. microrelato de las máscaras de la nada. Sí, Okay. sí, bueno, era para mí, yo en esa época tenía una visión entre existencialista y kafkiana del mundo. No sé si la sigo teniendo, pero digamos, Kafka y los existencialistas fueron una lectura fundamental. Y me gustaba ese tipo de paradojas que traté de explorarlas en los relatos breves, el tipo de paradojas de alguien que, no sé, pues dice, de que como tú dices, la familia se va y le dice, espéranos porque va a volver, vamos a volver, pero, pero, pero no vuelve. Y la paradoja era, si yo salgo en búsqueda de ellos, puede que ellos vengan cuando yo no esté. ¿Y qué hago? Entonces sentía que ahí había una especie de parálisis existencial que me ayudó mucho en varios cuentos, digamos, Kafka ahí me parecía como que, sentía como que era mi propia versión de los relatos de Kafka, esta situación del personaje que está casi como condenado a esperar porque tiene miedo a que al moverse de un lugar ocurra aquello que no va a ocurrir en realidad, ¿no? Porque está así como en el cuento de Kafka ante la ley, ¿no? Del personaje que va y quiere entrar a la ley y la institución le dice que tiene que esperar, que algún rato se va a abrir las puertas de la ley, ¿no? En el fondo son cuentos que son muy parientes de ese texto de Kafka. Sí, yo creo, yo no por quedarme con la última palabra, pero sí por mi vicio de mi otra vida de ser abogada, yo creo que vos mismo aportás las pruebas de que te gustan los órdenes, los espacios claustrofóbicos y los órdenes cerrados, pero en fin, que todos tenemos, ¿no? Soy culpable, me declaro culpable. Pues nada, Edmundo, que es siempre un gusto conversar con vos. Yo, bueno, a la gente que asiste a nuestros talleres ya ha tenido el placer de leer este libro, pero quiero recomendar, lo voy a poner aquí en pantalla para que se vea, La Vía del Futuro, de Edmundo Pasoldán, o cualquiera de los que encuentren por allí que no se van a decepcionar, al contrario, van a descubrir. Yo creo que uno de los autores fundamentales en lengua castellana y sobre todo en lo que hace al género insólito, ¿no? Por clasificarlo así, por darte un amplio espectro y no encerrarte en ningún género específico. Así que muchísimas gracias, Edmundo, y bueno, y a ver si se acaba la pandemia y te tenemos en Milán. Estamos todos por allí. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por la invitación y por este diálogo tan enriquecedor, y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y nuevamente al Instituto Cervantes en Milán, por su presencia, su participación, y para mí un placer y un honor. Gracias, Edmundo. Bueno, hacemos así un aplauso virtual. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Valeria, nuevamente. Hasta luego. Y gracias, los esperamos Carmen. a todos en marzo, ¿no es cierto, Carmen? Tenemos nuestro próximo Cecilia Eudauer el 16 de marzo, con lo cual los esperamos. Los esperamos a todos. Gracias, Edmundo. Hasta Adiós. luego. Gracias, Valeria. Gracias. Chao, chao, chao.